Queridos madridistas y gente de bien, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis de Ala Madrid. Hoy nos ponemos un poco literarios para hablar de la racha de 4 victorias del Real Madrid. Y es que parece que Sergio Escariolo, el entrenador, fuera una especie de Sherezade de los banquillos. Para analizarlo tenemos a nuestro experto. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. Pues el tema de hoy lo hemos titulado Los 1001 caminos hacia la victoria. Porque este Real Madrid parece guiado por un narrador que tiene que reinventarse cada noche. Claro. Como la protagonista de Las 1001 noches, que salvaba su vida contando historias distintas. Es una analogía perfecta. Pues el Madrid ha conseguido 4 victorias seguidas con 4 estilos que no tienen nada que ver entre sí. Exacto. Y eso es lo que vamos a desgranar hoy. Veremos cómo este equipo, que a veces es irregular, está construyendo su propio libro de relatos. ¿Y cuáles son esos 4 relatos que vamos a analizar? Pues mira, los hemos titulado así. El primero es El relato del palacio dormido que despertó con la ira del heraldo galo. Luego, el relato del equilibrio roto y la epopeya de los 100 puntos sin triples. El tercero, el relato de la sangría defensiva y el sprint final del héroe resucitado. Y para terminar, el relato del muro inesperado que apagó las bocas de fuego y el error del héroe en la última luna. Suenan fascinantes. Pues venga, empecemos por el principio, por ese palacio dormido, el partido contra el Surne Bilbao Basket. Un partido en casa que en teoría no debía tener mucha historia. Pero vaya si la tuvo. El equipo salió, no sé, con una apatía muy preocupante, jugando al trote, a un ritmo monócorde. Las sensaciones eran malísimas. Malísimas. Tanto que su propia afición en el Movistar Arena les despidió al descanso con una pitada muy sonora. Es que perdían 39-43. El ambiente era de decepción total. Y lo peor es que la cosa no mejoró al volver. En el minuto 26 el Bilbao se pone 50-58, 8 arriba. El partido se escapaba. Se escapaba totalmente. Y ahí, Escariolo hace un movimiento casi de urgencia, ¿no? Mete en pista a Teo Maredón. El heraldo galo. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Totalmente. Maledón entra y rescata al equipo. Pero no es solo con ganas, es que cambia el tempo del partido. ¿Cómo lo hizo exactamente? Pues empezó a atacar el aro, con una verticalidad y un talento enormes. Sus penetraciones rompían la defensa una y otra vez. Y eso generaba o canastas fáciles para él o faltas. Fue una constante, la única referencia ofensiva clara. Al final fue el máximo anotador, ¿verdad? Vi 17 puntos y 23 de valoración. Fue el faro. Pero lo interesante es que no fue solo él. Su energía pareció, no sé, como despertar a los demás. Sí, fue contagioso. De repente vimos a Yul arrancar la moto con esa furia suya y a un Usman Garuba hiperactivo multiplicándose en defensa. Un efecto dominó. Exacto. La energía de esos 3 jugadores transformó la defensa del equipo. Las canastas fáciles del Bilbao, que habían sido la norma durante 26 minutos, desaparecieran. Y el parcial final lo dice todo. Es que es demoledor. En los últimos 14 minutos de partido, un 32-12 para el Madrid. O sea, una victoria sufridísima, sacada con lo justo y que dejó sensaciones un poco preocupantes. Pero bueno, una victoria al fin y al cabo. Una victoria gracias a la ira de unos pocos que despertaron a todos los demás. Vale, pasemos al segundo relato, porque si el primero fue por una reacción de energía, el siguiente, contra el Zalgiris Kaunas, eso fue un desafío a la lógica. Una anomalía estadística, totalmente. Ganar 100-99. Hasta aquí normal. Pero ¿cómo se meten 100 puntos anotando solo 2 triples en todo el partido? Es que en el baloncesto de hoy en día eso es rarísimo. El propio Scariolo lo dijo. Un 2 de 9 en triples, un 22%. Al descanso iban 0 de 4. Es casi ciencia ficción. Demuestra que tuvieron que buscar un plan B, un camino totalmente diferente para ganar. Un plan B que parecía sacado de otra época, ¿no? Sí, fue una victoria por lo militar. Se olvidaron del perímetro y se centraron en 2 cosas. Primero, dominar la pintura. Metieron 33 de 54 en tiros de 2. Un volumen y un acierto altísimos. Y lo segundo fueron los tiros libres. Una avalancha. Forzaron contacto una y otra vez. Lanzaron 33 y metieron 28. Fue una victoria de pico y pala, de ganar en el barro. Y todo esto en un final de partido que fue un caos absoluto. Pura electricidad.
Un caos de récord, literalmente. El último cuarto acabó 38-37. 75 puntos en 10 minutos. ¡Qué barbaridad! Es el segundo registro conjunto más alto en un cuarto en toda la historia de la Euroliga. Una locura. Y en medio de ese tiroteo tuvimos un duelo tremendo entre los bases. Espectacular. Por el Madrid, Maledón otra vez, con 25 puntos, y Campazzo con 20. Pero es que enfrente. Enfrente estaba Silván Francisco, que hizo el partido de su vida. Una actuación colosal. Un pequeño demonio. 33 puntos, 11 asistencias, solo en el último cuarto metió 17 puntos. Era imparable. Y aún así, el Madrid sobrevivió. Sobrevivió. Fue un relato de resistencia, de aguantar una exhibición rival y sus propias limitaciones desde el triple. Se ganó por talento individual en medio de un caos anotador sin precedentes. Vale, de la resistencia en el caos, a la otra cara de la moneda. El tercer relato. El partido contra el Covirán Granada. Esto fue un... Victoria, 1-1 a 100. Uf. Aquí si antes faltaban triples, aquí lo que sobraron fueron puntos en contra. Una Sí. sangría defensiva. Muy preocupante. Estamos hablando de que el colista de la liga te mete 100 puntos. Es que es eso. Encajaron 29 puntos solo en el primer cuarto. Pero lo más grave es que, después de ir ganando por 14, se desconectaron de una manera Se dejaron remontar. totalmente. Una remontada salvaje del Granada y el Madrid perdiendo al final del tercer cuarto, 79-78. Un momento de descontrol absoluto. Y una vez más, cuando el equipo está contra las cuerdas, aparece un héroe. En este caso, un héroe resucitado. ¿Quién fue? Pues fue Mario Hezonja. El croata llevaba unas semanas un poco ansioso, fallando tiros, frustrado. Sí, no estaba en su mejor momento. Para nada. Pero en el momento clave, renació. Anotó 14 de sus 20 puntos en los últimos 7 minutos y medio. Su sprint final fue lo que salvó al equipo. Fue decisivo, está claro. Pero no estuvo solo, ¿eh? El ataque en general fue espectacular. 111 puntos. Maledon otra vez, con 18 puntos y 10 asistencias. Y se recuperó a Chuma Okeke. Ofensivamente, la máquina funcionó. Pero defensivamente, Defensivamente fue un coladero. La historia de esta victoria es que el Madrid tuvo que usar su tremendo desenfreno ofensivo para tapar unas lagunas defensivas alarmantes. Se ganó, sí, pero con unas sensaciones muy inquietantes. lo que nos lleva, claro, al cuarto y último relato. La prueba definitiva. Visita al Hapoel Tel Aviv. El escenario era terrible. Es que venían de esa sangría en Granada para enfrentarse al líder invicto de la Euroliga, que además era el equipo más anotador de la competición. Promediaba más de 92 puntos. Parecía la tormenta perfecta. Todo apuntaba a un partido de marcador altísimo, donde el Madrid iba a sufrir una barbaridad. Y de repente, De repente, el equipo construye un muro. De la nada, fue una transformación defensiva radical respecto a Granada. un muro inesperado, como dice el título del relato. Exacto, una concentración ejemplar. Dejaron a esa máquina de anotar, que es el Hapoel, en solo 74 puntos, casi 20 por debajo de su media. El plan de Scariolo de anular sus bocas de fuego salió a la perfección. Fue un golpe encima de la mesa. Tremendo. Y el protagonista, curiosamente, vuelve a ser Hezonja, el héroe de Granada. Pero esta vez la historia tiene un giro dramático al final. Es que fue el protagonista para lo bueno y para lo malo. Durante 39 minutos y 50 segundos fue el MVP. Centrado, agresivo, 19 puntos, líder, el héroe. Pero entonces llega esa última jugada. 9 segundos para el final. El Madrid gana de 1. Hezonja coge un rebote defensivo que es medio partido. Solo tiene que aguantar el balón. Y en lugar de eso, en una decisión, incomprensible y precipitada, se levanta y se tira un triple a la carrera que no venía a cuento. Falla, claro. Falla y le regala a la Hapoel la última posesión para ganar. Un error que pudo tirar a la basura una de las mejores actuaciones defensivas de la temporada. Pudo ser una tragedia. Pero la historia tuvo un último giro. Un giro llamado Facundo Campazzo, que hace una defensa espectacular sobre Micic, le puntea el tiro y fuerza el fallo sobre la bocina. Se salvó el partido. Sí, pero ese error de Hezonja le añadió un suspense, una agonía, una victoria que ya era épica por lo defensivo. Fascinante. Pues llegamos al final y, la verdad, ahora entendemos mejor por qué Scariolo es el Sherezade de los banquillos. Es que es un narrador capaz de tejer 4 victorias, cada una con un estilo que no tiene nada que ver con el anterior. Hemos recorrido estos 1001 caminos hacia la victoria y hemos visto de todo. Contra el Bilbao fue la ira de la afición y la energía individual de unos pocos lo que despertó al equipo.
Frente a Zalgiris, la clave fue la resistencia, sobrevivir a un caos anotador y a sus propias limitaciones desde el triple. En Granada vimos el desenfreno ofensivo, una explosión de puntos para tapar una defensa que no existió. Y finalmente, contra el Hapoel se impuso la agonía, una gesta defensiva increíble, casi arruinada por un error al final. 4 cuentos, 4 estilos. El propio libro de relatos del Real Madrid. Pues muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Espero que podamos contar contigo muy pronto. Gracias a ti. Ha sido un placer y por supuesto que me encantaría volver. Gracias por acompañarnos en este viaje por los 1001 caminos hacia la victoria. Nos escuchamos en el próximo análisis. ¡A la Madrid!